Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy nos adentraremos en un tema que quizás no sea de los más alegres, pero que es crucial comprender y reconocer. Vamos a explorar 8 dramas turcos que abordan la dura realidad de los matrimonios forzados. Prepárense porque vamos a explorar historias conmovedoras, complejas y que, sin duda, te harán reflexionar. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita. Así no te perderás ninguno de mis próximos vídeos donde exploramos el fascinante mundo de los dramas turcos, analizamos sus tramas y personajes, y profundizamos en los temas sociales que abordan. Únete a esta comunidad de amantes de las series turcas. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en estas historias que nos confrontan con una realidad dolorosa. Recuerda que estos dramas, aunque ficticios, reflejan situaciones que lamentablemente ocurren en muchas partes del mundo. El primer drama que quiero mencionar es uno que te tocará la fibra sensible desde el principio. En él vemos a una joven, llena de sueños y ambiciones, que se ve obligada a casarse con un hombre mucho mayor que ella. La serie explora el impacto devastador de esta decisión en su vida, en su felicidad y en sus aspiraciones. Veremos cómo lucha por encontrar su voz, por recuperar su autonomía y por desafiar las tradiciones opresivas que la atan. Es un drama que te hará cuestionar muchas cosas y que te dejará pensando mucho después de que termine el episodio. Para ser más específicos, esta serie se centra en la vida de Elif, una joven de apenas 17 años que vive en un pequeño pueblo rural. Elif sueña con estudiar en la universidad y convertirse en maestra, una aspiración que la alejaría de la vida tradicional que le espera. Sin embargo, su familia, enfrentando graves problemas económicos y sometida a las presiones de la comunidad, decide ofrecerla en matrimonio a un hombre poderoso y adinerado del pueblo, un hombre que triplica su edad y que ya ha tenido varias esposas. La serie no escatima en mostrar el horror de la situación de Elif. Vemos su desesperación cuando se entera de la noticia, su impotencia al no poder oponerse a la voluntad de su familia, su miedo ante el futuro que le espera. El matrimonio en sí es un evento traumático, una ceremonia vacía de amor y llena de opresión. A partir de ese momento, la vida de Elif se convierte en una pesadilla. Está aislada de sus amigos y familiares, obligada a vivir bajo el control de un hombre que la ve como una posesión y sometida a las humillaciones y abusos de su nueva familia política. Sin embargo, Elif no se rinde. A pesar del miedo y la desesperación, encuentra la fuerza para resistir. Aprende a usar su inteligencia y astucia para desafiar a su esposo y a sus opresores. Busca aliados entre las mujeres de la casa, mujeres que también han sufrido el peso de las tradiciones y que anhelan una vida mejor. Poco a poco Elif comienza a encontrar su voz y a luchar por su libertad. La serie explora temas como el patriarcado, la desigualdad de género, la importancia de la educación y la necesidad de desafiar las tradiciones opresivas. Es un drama intenso y emotivo que te dejará pensando en la difícil situación de las niñas y mujeres que son obligadas a casarse en todo el mundo. Luego tenemos una serie que aborda el tema del matrimonio forzado desde una perspectiva diferente. Aquí la protagonista es una mujer que, aunque proviene de una familia tradicional, tiene una educación y una mentalidad muy moderna. Sin embargo, se ve presionada por su familia para casarse con un hombre poderoso y adinerado para asegurar el futuro de su familia. Este drama explora el conflicto interno de la protagonista, su lucha entre el deber familiar y sus propios deseos, y las consecuencias de tomar una decisión que cambiará su vida para siempre. Lo interesante de esta serie es que también vemos el punto de vista del hombre con el que se va a casar, lo que nos permite entender mejor las complejidades de esta situación. Hablamos de Defne, una joven abogada que ha trabajado duro para construir su carrera. Defne es inteligente, ambiciosa y tiene un fuerte sentido de la justicia. Proviene de una familia humilde pero con fuertes valores, y ha logrado destacar en un mundo dominado por hombres. Su familia está orgullosa de ella, pero también enfrenta serios problemas económicos. Su padre ha perdido su trabajo y su hermano está endeudado. La presión sobre Defne para que ayude a su familia es inmensa. Es entonces cuando aparece la oferta de un matrimonio arreglado con Yaman, un empresario exitoso y miembro de una familia influyente. Yaman necesita casarse para asegurar su posición en la empresa familiar y para complacer a su abuela, una mujer poderosa y tradicional. Aunque Yaman es un hombre atractivo y respetado, Defne no siente ninguna atracción por él. Ella tiene sus propios sueños y ambiciones,
y no quiere renunciar a su libertad para convertirse en la esposa de un hombre que apenas conoce. La serie explora el dilema moral de Daphne. Ella ama a su familia y quiere ayudarlos, pero no está dispuesta a sacrificar su felicidad y su independencia. Lucha con la idea de casarse por conveniencia, sabiendo que esto significaría renunciar a sus propios sueños y deseos. Por otro lado, Yaman también enfrenta su propio conflicto. Él no quiere casarse por obligación, pero entiende la importancia del matrimonio para su familia. Se siente atraído por la inteligencia y la fuerza de Daphne, pero sabe que su relación está construida sobre una base falsa. La serie nos muestra las complejidades de las relaciones familiares, las presiones sociales y la lucha por encontrar el equilibrio entre el deber y el deseo. También explora las consecuencias de tomar decisiones basadas en el miedo y la obligación, y la importancia de luchar por la propia felicidad. El tercer drama de nuestra lista se centra en la historia de dos jóvenes que se ven obligados a casarse para resolver una disputa entre sus familias. Este tipo de matrimonio, conocido como matrimonio de sangre, es una práctica arcaica que todavía persiste en algunas comunidades. La serie explora la tensión y el resentimiento entre los dos protagonistas, la dificultad de construir una relación basada en el amor y el respeto cuando todo comenzó con una imposición. También vemos cómo la tradición y el honor familiar se convierten en una prisión para estos jóvenes, impidiéndoles vivir sus propias vidas y tomar sus propias decisiones. En este drama nos encontramos con la historia de Zeynep y Demir, pertenecientes a dos familias enfrentadas por una antigua disputa territorial. La enemistad entre sus familias ha durado generaciones, causando violencia y sufrimiento a ambas partes. Para poner fin a la lucha y evitar más derramamiento de sangre, los ancianos de ambas familias deciden que Zeynep y Demir deben casarse. Ambos jóvenes se oponen a la idea. Zeynep es una joven independiente y apasionada que sueña con convertirse en periodista. Demir es un hombre orgulloso y reservado que se siente responsable de proteger a su familia. Ninguno de los dos quiere casarse con alguien a quien consideran su enemigo. Sin embargo, la presión de sus familias es demasiado fuerte. Se ven obligados a aceptar el matrimonio para evitar una guerra entre sus clanes. La ceremonia es tensa y fría, un símbolo de la hostilidad que existe entre sus familias. A partir de ese momento, Zeynep y Demir deben aprender a vivir juntos bajo el mismo techo, a pesar del resentimiento y la desconfianza que sienten el uno por el otro. La serie explora el lento proceso de cómo Zeynep y Demir comienzan a conocerse y a comprenderse. A medida que pasan tiempo juntos, descubren que comparten más en común de lo que pensaban. Ambos son inteligentes, fuertes y tienen un fuerte sentido de la justicia. Empiezan a respetarse y a admirarse mutuamente y eventualmente a sentir algo más. Sin embargo, su relación está constantemente amenazada por la enemistad entre sus familias. Deben luchar contra las tradiciones y las expectativas de su comunidad para poder construir un futuro juntos. La serie plantea preguntas importantes sobre la naturaleza del odio, la importancia del perdón y la posibilidad de romper con el ciclo de la violencia. El siguiente drama que quiero comentar es particularmente desgarrador porque se centra en la historia de una niña que es vendida en matrimonio. Este tipo de práctica, aunque ilegal, sigue ocurriendo en muchas partes del mundo, y es una de las formas más crueles y inhumanas de matrimonio forzado. La serie explora el trauma psicológico que sufre la niña, su lucha por sobrevivir en un entorno hostil y abusivo, y su eventual búsqueda de justicia. Es una historia difícil de ver, pero es importante que se cuente para crear conciencia sobre este problema y para ayudar a las víctimas a encontrar la fuerza para superar su pasado. Esta serie nos introduce a la vida de Gulizar, una niña de apenas 13 años que vive en un pueblo rural. Su familia es extremadamente pobre y enfrenta dificultades para sobrevivir. Desesperados por encontrar una solución a sus problemas económicos, los padres de Gulizar la venden en matrimonio a un hombre mayor y adinerado de otro pueblo. Gulizar es arrancada de su hogar y de su familia, y llevada a un entorno desconocido y hostil. Es tratada como una sirvienta y una posesión por su esposo y su familia política. Sufre abusos físicos, emocionales y psicológicos. Es obligada a trabajar sin descanso y a renunciar a sus sueños y aspiraciones. La serie explora el profundo trauma que sufre Gulizar. Vemos su miedo, su soledad y su desesperación. La serie no escatima en mostrar la crueldad de su situación, pero también destaca su resistencia y su espíritu de supervivencia. A pesar de todo lo que ha sufrido, Gulizar se niega a rendirse.
Busca consuelo en la amistad de otras mujeres que han pasado por experiencias similares. Aprende a defenderse y a protegerse de sus abusadores. Sueña con escapar y construir una vida mejor para sí misma. La serie muestra el largo y difícil camino de Gulizar hacia la recuperación y la justicia. Con la ayuda de organizaciones de derechos humanos y personas compasivas, logra escapar de su matrimonio forzado y denunciar a sus abusadores. Su historia se convierte en un símbolo de esperanza para otras niñas que han sufrido experiencias similares. La serie subraya la importancia de proteger a los niños y niñas de la explotación y el abuso, y la necesidad de crear conciencia sobre el problema del matrimonio infantil. Continuando con nuestra lista, tenemos un drama que explora el tema del matrimonio forzado desde la perspectiva de una comunidad rural. En esta serie vemos cómo las tradiciones y las costumbres arraigadas pueden perpetuar prácticas dañinas como el matrimonio infantil y el matrimonio arreglado. La protagonista es una joven que sueña con ir a la universidad y tener una carrera, pero su familia insiste en que se case con un hombre de su pueblo. La serie explora su lucha por romper con las expectativas de su comunidad, por defender su derecho a la educación y por construir su propio futuro. Aquí conocemos a Hayat, una joven brillante y ambiciosa que vive en una pequeña aldea en las montañas. Hayat sueña con ir a la universidad y convertirse en ingeniera. Es una de las mejores estudiantes de su clase y está decidida a escapar de la vida limitada que le espera en su aldea. Sin embargo, sus padres tienen otros planes para ella. Siguiendo las tradiciones de su comunidad, insisten en que se case con un hombre del pueblo, un hombre que es mucho mayor que ella y que no comparte sus sueños y aspiraciones. Hayat se niega a aceptar su destino. Lucha contra sus padres y contra la presión de su comunidad. Se enfrenta a la hostilidad y el rechazo de aquellos que no entienden sus ambiciones. La serie explora su lucha por romper con las cadenas de la tradición y por defender su derecho a la educación. Encuentra apoyo en su maestra, una mujer que también ha luchado contra las expectativas de su comunidad y que la anima a seguir sus sueños. Con su ayuda, Hayat logra obtener una beca para estudiar en la universidad en la ciudad. Sin embargo, su decisión de irse tiene graves consecuencias. Su familia la rechaza y su comunidad la ostraciza. Debe enfrentarse a la soledad y al aislamiento mientras lucha por construir un nuevo futuro para sí misma. La serie muestra la importancia de la educación como herramienta para el empoderamiento y la liberación, y la necesidad de desafiar las tradiciones que limitan el potencial de las mujeres. El sexto drama de nuestra lista se centra en la historia de una mujer que escapa de un matrimonio forzado y busca refugio en una ciudad. Esta serie explora los desafíos que enfrenta al tratar de rehacer su vida, el estigma que la persigue por haber huido de su familia y la dificultad de encontrar un nuevo amor y aceptación. También vemos cómo la protagonista se convierte en una defensora de otras mujeres que han sufrido experiencias similares, ayudándolas a encontrar la fuerza para liberarse y construir un futuro mejor. En este drama conocemos a Asiye, una joven que escapa de un matrimonio forzado en su pueblo natal y busca refugio en la bulliciosa ciudad de Estambul. Asiye ha sufrido años de abuso y maltrato a manos de su esposo y su familia política. Desesperada por escapar de su infierno, decide huir y buscar una nueva vida en la ciudad. Sin embargo, la vida en Estambul no es fácil para Asiye. No tiene dinero, ni hogar, ni amigos. Debe enfrentarse a la discriminación y la explotación mientras busca trabajo y trata de rehacer su vida. El estigma de haber huido de su familia la persigue, y le resulta difícil confiar en los demás. A pesar de las dificultades, Asiye se niega a rendirse. Encuentra trabajo como limpiadora en un hotel y comienza a ahorrar dinero. Conoce a otras mujeres que han sufrido experiencias similares y se une a un grupo de apoyo. Juntas se ayudan mutuamente a superar sus traumas y a construir un futuro mejor. Asiye descubre su propia fuerza y resiliencia. Se convierte en una defensora de los derechos de las mujeres y ayuda a otras a escapar de matrimonios forzados y abusivos. Su historia es un testimonio del poder del espíritu humano y la importancia de la solidaridad y el apoyo mutuo. La serie destaca la necesidad de crear refugios seguros para las mujeres que escapan de la violencia doméstica y el matrimonio forzado, y la importancia de brindarles apoyo psicológico y legal. El séptimo drama que quiero mencionar es particularmente interesante porque aborda el tema del matrimonio forzado desde la perspectiva de un hombre. En esta serie el protagonista es un joven que se ve obligado a casarse con una mujer que no ama para salvar el negocio familiar. La serie explora su conflicto interno, su lucha entre el deber y el deseo,
y las consecuencias de tomar una decisión que lo hará infeliz para siempre. Es una historia que nos muestra que los hombres también pueden ser víctimas de matrimonios forzados, y que la presión familiar y social puede tener un impacto devastador en sus vidas. Aquí conocemos a Kerem, un joven heredero de una importante empresa familiar. Kerem es un hombre atractivo, inteligente y con un futuro prometedor. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando su familia enfrenta graves problemas económicos. Para salvar el negocio familiar de la ruina, sus padres deciden que debe casarse con la hija de un poderoso empresario, una mujer a la que no ama y que no comparte sus valores. Kerem se resiste a la idea del matrimonio arreglado. Él sueña con casarse por amor y formar una familia con la mujer que ama. Sin embargo, la presión de su familia es demasiado fuerte. Se siente responsable de salvar el negocio familiar y de proteger el legado de su padre. Finalmente, Kerem cede a la presión y acepta casarse con la mujer que no ama. La serie explora su conflicto interno, su lucha entre el deber y el deseo. Vemos cómo se siente atrapado en una relación sin amor, obligado a vivir una vida que no es la suya. A pesar de sus esfuerzos por ser un buen esposo, no logra conectar emocionalmente con su esposa. Su matrimonio se convierte en una fuente de infelicidad y frustración. La serie nos muestra que los hombres también pueden ser víctimas de matrimonios forzados, y que la presión familiar y social puede tener un impacto devastador en sus vidas. También plantea preguntas importantes sobre la importancia del amor y la felicidad en el matrimonio, y las consecuencias de sacrificar la propia felicidad por el bien de la familia. Finalmente, el último drama de nuestra lista es una historia inspiradora sobre una mujer que supera su pasado y se convierte en una líder en su comunidad. La protagonista es una sobreviviente de matrimonio forzado que utiliza su experiencia para ayudar a otras mujeres y para luchar por la igualdad de género. La serie explora su viaje de curación y empoderamiento, su lucha contra la injusticia y su determinación para construir un futuro mejor para las generaciones futuras. Es un drama que te dejará con una sensación de esperanza y que te recordará que incluso en las circunstancias más difíciles, siempre hay una manera de superar la adversidad. Esta serie nos presenta a Naren, una mujer que ha sobrevivido a un matrimonio forzado y abusivo. Después de años de sufrimiento, Naren logra escapar de su matrimonio y reconstruir su vida. Se convierte en una defensora de los derechos de las mujeres y trabaja para crear conciencia sobre el problema del matrimonio forzado. Naren utiliza su experiencia para ayudar a otras mujeres que han sufrido experiencias similares. Funda una organización sin fines de lucro que brinda apoyo legal, psicológico y económico a las sobrevivientes de matrimonio forzado. Lucha contra la injusticia y la discriminación que enfrentan las mujeres en su comunidad. Naren se convierte en una líder inspiradora, un ejemplo de resiliencia y empoderamiento. Su historia demuestra que incluso en las circunstancias más difíciles, siempre hay una manera de superar la adversidad. La serie explora su viaje de curación y empoderamiento, su lucha contra la injusticia y su determinación para construir un futuro mejor para las generaciones futuras. Su historia es un testimonio del poder del espíritu humano y la importancia de la esperanza y la perseverancia. La serie subraya la necesidad de apoyar a las sobrevivientes de matrimonio forzado y de crear un mundo donde todas las mujeres tengan la oportunidad de vivir libres de violencia y opresión. Y bien, hemos llegado al final de nuestra lista de 8 dramas turcos que abordan el tema de los matrimonios forzados. Espero que estas historias les hayan resultado tan conmovedoras e impactantes como a mí. Recuerden que estos dramas son solo una ventana a una realidad mucho más amplia y compleja, y que es importante que sigamos hablando de este tema para crear conciencia y para ayudar a las víctimas a encontrar la justicia y el apoyo que necesitan. Quería agradecerles a todos por quedarse hasta el final del vídeo. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya resultado informativo. No olviden que si les gustó el vídeo, pueden darle like y compartirlo con sus amigos y familiares. Me encantaría saber qué opinan sobre estos dramas y sobre el tema de los matrimonios forzados. ¿Han visto alguna de estas series? ¿Conocen otras historias que aborden este tema? Déjenme sus comentarios abajo y conversemos sobre ello. Y por último, pero no menos importante, los invito nuevamente a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho y a activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas más recomendaciones de dramas turcos, análisis de personajes y exploraciones de temas sociales en camino. Así que no se lo pierdan. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Que tengan un excelente día.